Hola, buen día. En este video hablaré sobre la utilidad mencionada en el capítulo 4 del libro de Varian. La utilidad son las preferencias del consumidor que tienen una descripción fundamental para analizar la lección, y la utilidad no es más que una forma de describirlas. La función de utilidad es un instrumento para asignar un número a todas las cestas de consumo posibles de tal forma que las que se prefieren tengan un número más alto que las que no se prefieren. Es un instrumento para asignar números a las distintas curvas de indiferencia, de tal manera que las más altas reciban números más altos. A continuación se presenta un ejemplo de ello. Utilidad ordinaria. Pone el énfasis en la ordenación de las cestas de bienes. La magnitud de la función de utilidad solo es relevante en la medida en que nos permite determinar el puesto relativo que ocupan las diferentes cestas de consumo. Transformación monótona. Forma una serie de números en otra de tal manera que se mantenga el orden de estos. Normalmente las transformaciones monótonas se representan mediante una función f de u, que cambia cada número u por algún otro número f de u. Utilidad cardinal. No es necesaria para describir las elecciones de los consumidores, pues no existe ningún método para asignar utilidades cardinales. Sustitutivos perfectos. Dos bienes son sustitutos perfectos cuando pueden ser usados de la misma forma y con el mismo resultado. El consumidor es indiferente entre consumir un bien u otro. Complementario perfecto. Un bien complementario es aquel que se debe utilizar conjuntamente con otro para poder satisfacer una necesidad del consumidor. Como su nombre lo dice, un bien complementario es el complemento de otro, de modo que en conjunto son capaces de satisfacer una necesidad. Ahora bien, existen las preferencias cuasilineales. Son aquellas donde para alcanzar su mayor satisfacción, el individuo compra solo hasta cierta cantidad de uno de los dos bienes que componen su cesta, es decir, en el equilibrio del consumidor, la demanda de una de las mercancías tiene un límite. En la imagen de la derecha podemos ver las curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria que se presenta. También existen las preferencias de Cobb-Douglas, donde se utiliza frecuentemente la función de utilidad que se presenta a continuación, donde C y D son números positivos que describen las preferencias del consumidor, como se muestra en las gráficas. Utilidad marginal. Es la utilidad que se obtiene por el consumo de una unidad adicional de un bien o de un servicio. Consideremos el caso de un individuo que consume la cesta de bienes X1, X2. ¿Cómo varía su utilidad cuando obtiene una cantidad algo mayor del bien 1? Esta tasa de variación se denomina utilidad marginal con respecto al bien 1 y se representa como un cociente. La utilidad marginal y la RMS. Para medir la relación marginal de sustitución se puede usar una función de utilidad. La relación marginal puede interpretarse como la relación en que el consumidor está dispuesto a sustituir el bien 1 por el bien 2. Consideremos el caso de una variación de consumo de cada bien, X1, X2, que mantiene constante utilidad. En este caso debe de cumplirse lo siguiente. A continuación se presenta un ejemplo de aplicación de la utilidad al transporte. Las funciones de utilidad son esencialmente instrumentos para describir la conducta de los consumidores. Si se elige una cesta de bienes X cuando existe una cesta de bienes Y, X debe tener una mayor utilidad que Y. Examinando las elecciones de los consumidores, podemos estimar una función de utilidad que describa una conducta. Esta idea se ha utilizado frecuentemente en el campo de la economía del transporte para estudiar la conducta de los consumidores en sus desplazamientos al trabajo. En la mayoría de las ciudades, la gente tiene la posibilidad de utilizar el transporte público o el vehículo particular para ir a trabajar. Dada una función de utilidad y una muestra de consumidores, podemos predecir cuáles utilizarán su automóvil y cuáles decidirán ir en autobús, lo que nos indica aproximadamente si los ingresos serán suficientes para cubrir el coste adicional. Esas funciones de utilidad estimadas pueden ser muy valiosas para averiguar si merece la pena o no modificar el sistema de transporte público. A continuación se presenta un pequeño resumen de los temas vistos en el video. Por último está la bibliografía donde fue investigada la información para elaborar dicho video. Por mi parte sería todo y espero que el video haya sido de su agrado. Gracias por su atención.